Hola a todas y a todos, yo soy el monstruólogo Will Nesme y como lo prometido, en este video les contaré una de mis experiencias paranormales. Esta historia, con la cual también estrenamos esta sección del canal, la elegí por tres principales razones. La primera porque es mi primera experiencia con fantasmas, la segunda porque a partir de aquí como que una especie de sexto sentido se me agudizó o se me despertó, y desde entonces hasta la fecha muy seguido veo, escucho y percibo cosas relacionadas con fantasmas o con situaciones paranormales. Y la tercera y principal es porque lo que a continuación van a escuchar es quizá una de las cosas más grotescas y perturbadoras que yo jamás haya vivido o experimentado. Así que una vez dicho todo esto, por favor apaguen las luces, cierren las puertas y espero lo disfruten. Bienvenidos. Esta historia trata directamente sobre mi bisabuela materna, a quien le decíamos Mami Carmen. Así que creo que es importante, como preámbulo o introducción, contarles un poquito sobre quién era ella, con todo respeto a mi familia y en especial a mi bisabuela, que en paz descanse. Mami Carmen era una persona que toda su vida la vivió normal en Orizaba, Veracruz, que es una ciudad de la cual proviene mi familia de inmigrantes. Todo fue normal hasta que a cierta edad avanzada sufrió una embolia, la cual la dejó dormida de la mitad de su cuerpo. Cuando esto pasó yo creo tendría unos 5 o 6 años y realmente recuerdo muy poco con respecto a ella en actividades comunes, cotidianas, como cocinar, caminar, platicar, reírse. Tengo recuerdos muy vagos, lo único que recuerdo, lo poco que recuerdo es verla casi todo el día acostada, quejándose porque se quejaba mucho. Había un sonido, un llamado de ayuda muy peculiar de todo el día mientras uno estaba en esa casa. Y es básicamente la voz, la recuerdo con ese llamado. Y lo único que hacía era comer, dormir y sentarse en las tardes a ver la tele. Debió haber sido muy, muy difícil tanto para ella como para mi abuela, que la cuidaba todo el día, todo el tiempo. Mi hermano Anuar y yo éramos niños muy traviesos, muy, muy desmadrosos. Realmente éramos un desastre. Y una de las travesuras que más nos gustaba hacer cuando estábamos en Orizaba, en casa de mis abuelos, era burlarnos de la Mami Carmen. A mí me gustaba mucho hacerle caricaturas, enfatizando una situación importante de esta historia, que era su gran cabeza, su abultada cabellera. Como la Mami Carmen se la pasaba todo el día acostada y tenía el cabello ondulado y muy blanco, a la hora de sentarla a ver la tele se le hacía una especie como de afro, una cabeza grande. Y esto yo lo retrataba o ridiculizaba en las caricaturas que le hacía. También mi hermano Anuar y yo nos gustaba ponernos sus batas, usar sus lentes y maquillarnos con un lunar que tenía en esta zona del cachete. Y por lo tanto no creo que realmente le caíamos muy bien a la bisabuela, porque además no tuvimos mucho contacto más allá de estas situaciones. Además también recuerdo que a Mami Pilar, como le decíamos a mi abuela, la hija de Mami Carmen, se enojaba mucho de que la molestáramos tanto porque supongo que sabía que sufría mucho y además era su hija. Y esto como que a mi hermano y a mí más nos divertía y nos hacía que más la molestáramos y nos burláramos de ella, lo cual supongo que repercutió en el clímax de esta historia. Para entrar un poco más en contexto de lo que a continuación les platicaré, la casa de mis abuelos era una casa muy grande, de estas típicas casas antiguas en la cual los cuartos se conectaban, cuartos de 6 metros de alto, se conectaban entre sí y en medio había un patio con árboles, vegetación y una fuente al centro. Era un patio muy grande, así que fue un jardín de juegos para todos los nietos que disfrutamos esa casa. Creo que en especial Anuar y yo. Y una de las actividades que más nos gustaba hacer era jugar con los coches, andar en bici y patinar alrededor de este patio. Y una noche de travesura estábamos los tres solos en esa casa. Anuar, mi bisabuela y yo. Y el juego consistía en patinar alrededor del patio
y cada que pasábamos por el cuarto en el que estaba sentada la mami Carmen viendo la tele, pues le gritábamos algo o la saludábamos o la molestábamos. Y esto lo hicimos, recuerdo que lo hicimos toda la tarde hasta ya la noche. Y en una de esas vueltas nos dimos cuenta que mami Carmen estaba como agonizando, estaba ya recostada y estaba quejándose y agonizando. Y como estábamos solos, Anuar y yo, pues nos asustamos mucho. En ese entonces no había celulares, era muy difícil comunicarse con nuestros papás o con mis abuelos. Así que salimos corriendo a pedir ayuda al vecino, que me parece que era doctor. Total que llegó la ambulancia, poco a poco fueron llegando todos los adultos. Se llevaron a mami Carmen, quien ya había muerto desde su cama. Cuando esto pasó, yo tendría unos 12 años y mi hermano 11. Así que sí logro recordar bastantes cosas, pero muchas sin tanta claridad. Lo que sí recuerdo es verme en el cuarto de hospital frente al cadáver de mi bisabuela y simplemente un tío al lado. De repente entra un sujeto de la funeraria transportando el ataúd en una carretilla, mete el ataúd, lo abre y hasta ese punto yo jamás había visto un ataúd tan de cerca y mucho menos abierto. Y como el tipo que metió el ataúd era pues muy ñango, no sé por qué recuerdo también a este sujeto que era muy chaparro, tenía un peinado muy ochentero, lo recuerdo muy claramente, pero no recuerdo qué tío estaba conmigo, pero sí que era un adulto. Total que entre mi tío y yo, supongo porque no dejaban que el de la funeraria tocara el cadáver o porque, como les digo, estaba muy débil, muy ñango, entre nosotros dos nos tocó cargar el cadáver y meterlo a la caja, lo cual fue una experiencia pues muy impactante, porque además de que yo nunca antes había visto un muerto, mucho menos lo había tocado, y lo que a mí me tocó sostener fueron sus piernas. Para este punto ya habían pasado algunas horas del fallecimiento y la tensión del cadáver era algo muy raro, se sentía me acuerdo que como cartón cubierto, como una especie de plástico. Total que cargamos el cadáver, lo metimos al ataúd y se lo llevaron. Otra parte extraña de esta noche es que recuerdo que estábamos mi abuela, su hija de la mami Carmen, una tía, Anuar y yo sentados en el comedor de la casa de mis abuelos. Frente a este comedor había un ventanal con ventanas muy altas de unos 3 metros y cruzando este ventanal pues estaba el patio y la fuente que les comenté. Y en este patio había un búho que tenían en una jaula colgada en algún muro del patio cerca de la fuente, y antes de esta noche nadie jamás había escuchado a este búho emitir ningún sonido. Pero esta noche fue la primera vez y justo en ese momento que comenzó a hacer sus peculiares sonidos. Poco tiempo después, estas ventanales que estaban en el comedor, cruzando el patio, comenzaron a retumbar muy fuerte. Y a lo lejos vimos, del otro lado del patio, cruzando la fuente, vimos a una mancha negra, los cuatro que estábamos ahí, vimos una mancha negra cruzar toda la casa. Y en ese momento mi abuela comenzó a llorar y recuerdo muy bien que dijo: mi mamá se vino a despedir de mí. Y es muy claro y es muy evidente porque las 4 personas que estábamos ahí sentadas escuchamos tanto el búho como esta sombra que cruzó, pues lo cual todo indicaba que se trataba de mami Carmen despidiéndose de todos. Cuando estaban velando el cadáver en una funeraria que además estaba como a 2 casas pegada a la de mis abuelos, estábamos toda la familia sentados alrededor pues, del ataúd, como en un tipo velatorio o funeral, y dentro de la caja de este mismo ataúd comenzaron a escucharse sonidos muy extraños, como si se estuviera moviendo la mami Carmen dentro de la caja. Después entendí y aprendí que es muy común que los cadáveres empiezan a emitir ciertos gases y esto hace que se muevan, que se retuerzan, muchas veces hasta se sientan o emiten sonidos guturales, porque las terminales nerviosas todavía algunas siguen despiertas. Y justo esto fue lo que pasó, que el cadáver de mi bisabuela se estaba retorciendo por todos estos gases y uno de mis tíos se asustó o pues por instinto se paró a ver qué. Decidieron abrir la tapa del ataúd y ahí fue donde volví a ver
a Mami Carmen muerta. Antes no le había visto el rostro, simplemente la vi cubierta y pues la toqué para ayudar a meterla al ataúd. Pero aquí sí la volví a ver, ya le vi el rostro, y quien haya visto un muerto a las pocas horas pues de muerto, sabrá que el rostro se distorsiona totalmente, tanto así que a veces ni siquiera parece que era la misma persona que había estado con vida pocas horas antes. Y esto es por lo mismo de la tensión o distensión muscular del rostro, pues todas las facciones cambian. Además, otro dato curioso que me dejó marcado y que realmente es, y lamentablemente es como yo recuerdo a la Mami Carmen, es la pigmentación de su piel. Se le veían como ojeras moreteadas y alrededor de la nariz, que son las zonas blandas de la piel. Igual tenía como zonas verdes alrededor, la boca entre verde y morada, y como les digo, pues ya no se parecía a ella. Y a todo esto si le añades todas estas experiencias, mis primeras experiencias con la muerte, porque fue de los pocos muertos cercanos que yo experimenté, además de que nos tocó prácticamente verla morir, pues fue como generando una percepción pues bastante grotesca y retorcida del tanto de la muerte como de esta casa y como de mi bisabuela. Me parece que el otro día la enterraron en un panteón muy antiguo y muy peculiar de Orizaba, que no tiene cientos, tiene cientos de miles de tumbas, y algunas son de hasta 300 años de antigüedad, otras hasta de 400 me parece. Es un panteón inmenso. Después de esto pasaron los años y yo entró a mi etapa de adolescente rebelde, así que abandono la prepa y decido irme a vivir una temporada a casa de mis abuelos. En esta casa mi cuarto estaba en el segundo piso, muy lejos del cuarto de mis abuelos, que era el único lugar en el que había tele, así que en mi cuarto pasaba muy poco tiempo. Solo iba en las mañanas a sacar mi ropa y en las noches a dormir. Desde muy niño yo he padecido insomnio y creo que en esta etapa es donde más fuerte me dio, así que pasaba mucho tiempo, sobre todo en la noche y en la madrugada, recostado en ese característico reposet dentro del cuarto de mis abuelos, viendo la tele, viendo películas. Y hubo una noche en que todo se comenzó a tornar totalmente diferente y totalmente perturbador. En Orizaba, para quienes no conozcan esta ciudad, es un lugar en donde llueve prácticamente todo el año. Por lo tanto, es normal que haya neblina en las noches o a cualquier hora del día, a que huela a humedad y que crezca musgo en todas partes. Es un lugar muy, muy peculiar, muy bonito, por cierto, que además es pueblo mágico. Y esa noche era de esas típicas noches de lluvia y de neblina. Como les digo, todo se sentía raro ese día, muy, muy extraño. Yo no me sentía muy cómodo, muy a gusto. Tenía el insomnio muy fuerte. Seguía viendo la tele, ya era muy tarde y sabía que ya me debía ir a dormir porque pues a mis abuelos les molestara el brillo de la tele ya tan tarde. Pero como para llegar a mi cuarto debía cruzar todo el patio y además me debía mojar porque no tenía techo en cierta zona. Y siempre a oscuras, porque para prender las luces siempre había que prender una, luego apagarla, ir a prender la otra y así hasta llegar a mi cuarto. Esa noche sentía, además de incomodidad, cierto miedo, de esas veces en las que uno siente que algo malo o algo raro va a pasar. Así que no quería cruzar, no quería ir a mi cuarto. Pero pues mis abuelos al final me corrieron y me tuve que ir. Crucé el patio totalmente a oscuras, subí las escaleras y entré a mi cuarto. Y como todavía no tenía sueño, prendí un pequeño radio que había ahí, puse una estación que me gustaba escuchar y me senté en la cama con la puerta semiabierta o semicerrada. Para esto en esa casa había un perro que era de mi tío Juan, el cual se llamaba Polilla. Un perro bastante feo, bastante molesto, a mí me caía muy mal porque además de que una vez me mordió y casi me arranca el dedo, en ese entonces siempre se subía simplemente a orinar en la orilla de mi cama y se bajaba. Era lo único que entraba este perro. Yo estaba sentado justo frente al radio y recuerdo perfectamente bien la canción que estaba escuchando en ese momento, que es una canción de Paula Cole que se llama Where Have All the Cowboys Gone. Y
aquí se las dejaré en la descripción para quien la quiera escuchar y entren un poco más en ambiente y en contexto con qué es lo que yo estaba viviendo y sintiendo en ese momento, porque hasta la fecha cada que la escucho es como si reavivara esa experiencia. La puerta de mi cuarto estaba de mi lado derecho, el radio estaba frente a mí, detrás del radio estaba la ventana, afuera había lluvia y había neblina, y cruzando, después de abrir la puerta, cruzando un pequeño pasillo, era el inicio de las escaleras. En algún punto se empezó a abrir la puerta y no le tomé en ese momento mucha importancia, porque sabía que Polilla, el perro que les acabo de mencionar, todas las noches se subía a orinar y justo eso fue lo que pasó. Ya eran como las 3 y cacho de la mañana cuando entra Polilla y no lo dejé que se orinara, lo corrí, se baja, pero pues ya quedó la puerta totalmente abierta, viendo directamente a las escaleras. El pasillo estaba apagado, lo único que estaba encendido era mi cuarto. Y mientras estaba en esta posición, estaba viendo como al suelo, me parece, no estaba viendo ni al radio ni a nada, estaba como medio desesperado del insomnio, de que ya me quería dormir y de la inquietud que me provocaba esa sensación esa noche. Fue cuando vi de reojo, de mi lado derecho, del lado de las escaleras, algo que me observaba. Como sabrán, todos tenemos vista periférica que alcanza bastantes grados. Y claramente vi algo que me estaba acechando, algo que me estaba esperando. Me dio tanto miedo, y no por pensar en sí en un fantasma, porque hasta ese punto yo jamás había experimentado nada relacionado a lo paranormal, a fantasmas. Yo lo que creí era que era un tipo que estaba ahí parado, porque antes ya se habían metido personas a robar y siempre entran por la azotea que está a las afueras de este cuarto, y por ahí es donde se podían meter. Así que yo creí que era un tipo y me daba miedo voltear. Así que me armé de valor y lentamente giré la cabeza para ver de qué se trataba eso que me acechaba en las penumbras. Y con total terror descubrí que se trataba de la Mami Carmen. Me estaba esperando, viendo fijamente, sostenida de un muro, del barandal de las escaleras, y era una sonrisa totalmente desfigurada, distorsionada, era de burla, era como si me hubiera estado esperando como para provocar una travesura, como cuando los niños chiquitos se esconden para asustarte. Era igual. Yo jamás había visto ni un fantasma y mucho menos algo tan perturbador, tan surrealista, tan descontextualizado a todos los rostros que yo había visto. Los ojos eran redondos, distorsionados, muy difícil de explicar con palabras. La sonrisa estaba totalmente desencajada. Y sobre todo lo más extraño, lo más grotesco era su cabeza. Su cabeza era una bola grande de cabello blanca, como en forma de cerillo, así es como la recuerdo, como si fuera una bola de algodón. En cuanto intercambiamos miradas, ella se para lentamente y ahí es donde todavía más grotesco se convierte, porque no era solo físicamente cómo se veía, sino cómo se movía. Era como un títere dislocado, así es como logro describir, que se movía totalmente como un stop motion mal hecho, un stop motion rancio. Y la vuelta como giró no fue como algo natural, porque estaba así y no giró, sino giró totalmente en 360 grados, y ahí es donde vi cómo caminaba, cómo se movía. Y para que se den una idea cómo se movía, si han visto películas como El Aro, este movimiento, les digo, entrecortado, es justo así. Yo, años después, cuando vi varias películas en las que comenzaron a utilizar este tipo de efectos, automáticamente supuse que el artista que hizo eso seguramente en algún momento de su vida vio lo que yo esa noche vi. Es difícil visualizarme a mí mismo si grité, si corrí, no sé qué habré hecho. Yo solo recuerdo lo que vi. Pero sí, claramente cómo se veía la cabeza de este lado, bajando lentamente, y sobre todo los sonidos. No eran como pasos normales, realmente iba retumbando en las paredes. Eso era lo que se escuchaba, como azotándose, lentamente y entrecortado. Y además tardó bastante, o al menos sí lo recuerdo, quizá fueron segundos, pero yo lo recuerdo como si hubieran sido minutos. Que se iba viendo la cabeza, simplemente la cabeza, girando muy extrañamente, hasta que pues llegó a la parte de abajo, o hasta donde yo dejé de verla por
por el filo del barandal. Obviamente yo entré en total pánico, sobre todo porque en ese momento yo no asimilé que estaba viendo un fantasma. Yo realmente creí que me estaba volviendo loco y que lo que acababa de ver o estaba escuchando era una alucinación. Una alucinación que me dejó marcado por muchos años. Cuando veo esto, me paro, salgo del cuarto, me acerco hacia el pasillo y yo seguía escuchando estas retumbes, ¿no? en los muros. Y no sabía qué hacer, si gritar, si correr al cuarto de mis abuelos, pero para hacer eso habría tenido que bajar las escaleras y enfrentarme a este ente o a la mami Carmen que quizá me estaba esperando abajo. No sabía qué hacer. Como les digo, yo creí que me estaba volviendo loco, así que pues por instinto me metí al baño que estaba justo al lado del cuarto y me eché agua en la cara. Me bañé totalmente la cabeza. Me vi fijamente al espejo y peor se puso la situación porque además experimenté una de las sensaciones más terribles que yo creo que el humano puede experimentar, que se llama despersonalización. Quizá en otro video les explique más a fondo de esto, pero creo que ahorita no es el momento. Vamos a centrarnos nada más en el fantasma. El sonido se seguía escuchando abajo mientras yo me echaba agua, o sea, como que se quedó atorado en alguna parte, y lo que hice fue pues encerrarme, porque además pensé, bueno, si corro, está lloviendo, está a oscuras, voy a tener que bajar y ir prendiendo y apagando las luces y voy a llegar con mis abuelos, y pues me daba pena decirles lo que acababa de ver, porque pues justo por esto, porque fueran a pensar que o me estaba drogando o estaba volviéndome loco, y además por respeto a mi abuela, porque pues se trataba de su mamá. No quería como retratarla como algo tan grotesco y que se preocupara, ¿no? Porque pues ella sí era muy creyente y algo así pues obviamente se trataría de alguien que no está en paz y que está en el limbo o en otro lugar peor. Me encerré en mi cuarto y recuerdo que no dormí prácticamente en toda la noche por este temor tan profundo que sentí. Después de esto me daba mucho miedo. Es de esas cosas o de esos secretos que te atormentan y que el simple hecho de platicarlo te hace revivir las experiencias. Y a mí me daba entre pena y miedo exteriorizarlo y platicárselo a alguien porque pues podría ser el indicio de esquizofrenia. Yo ya sabía de qué trataba la esquizofrenia y me daba total terror, más que si se hubiera tratado de un fantasma. Así que me lo guardé y nunca se lo conté a nadie. Pasaron los años, no recuerdo si 1 o 2, y justo en un día en el que cumplía años de muerta, hubo otra experiencia relacionada con mami Carmen. Cuando mi abuela, la mami Pilar, me pidió que fuera al cuarto de Triques a sacar unas ollas. Este cuarto a todos también nos incomodaba bastante porque estaba lleno de muñecas viejas, llenas de humedad. Y pues no nos gustaba mucho entrar ahí, pero esa vez tuve que entrar. Estaba sacando las ollas de una estantería muy alto, cuando una bolsa que estaba hasta arriba se cae en mi espalda, se rompe y cuando volteo eran todas las batas de la mami Carmen. Casualmente esto pasó, como les digo, un día que cumplí años de muerta. Vuelve a pasar otro tiempo, hasta que en alguna temporada familiar, me parece que en Navidad, en la que estábamos gran parte de la familia reunidas, nos encontrábamos en el comedor, mis papás, mis abuelos, varios primos, desayunando. Y a lo lejos se escucha a mi tía gritando que acababa de ver a mami Carmen con una cabeza blanca gigante. En ese momento cogité todo el resto de la historia, todos los huecos que me habían quedado durante 2 o 3 años, que efectivamente lo que yo vi aquella noche se trataba de un fantasma, del fantasma de la mami Carmen. Y también ahí fue donde cogité que quizá ese ente de mi bisabuela lo que pretendía era asustarme y que esa gran cabeza era como la reinterpretación de muchas de las caricaturas que yo le hice justo así, con una cabezota. También después de leer muchas cosas sobre estos temas,
descubrí que los fantasmas o las almas que están perdidas en el limbo no saben cómo reinterpretarse a como ellos eran en vida. Muchos de ellos se materializan a ellos mismos como de niños, cuando eran niños, muchos otros inclusive como animales, otros como su versión ideal de cuando ellos estaban vivos, y otros, sobre todo los que están perdidos, se reinterpretan de formas totalmente surrealistas. Por eso cuando uno llega a ver un fantasma es tan grotesco, son imágenes tan surrealistas, tan distorsionadas, porque es como cuando uno manda una foto y se envía mal, pues te llega toda distorsionada. Y esto es justo lo que pasa con los entes. Se autodistorsionan y ellos se aparecen como ellos suponen que eran, ¿no? Dentro de su conciencia de fantasma, si es que tienen conciencia. Por lo tanto, eso fue lo que hizo que esta imagen se convirtiera en algo tan perturbador. Seguramente en el transcurso del video ya les habré enseñado algunos de los bocetos que he hecho tratando de retratar esto que vi. Y aquí estaré rompiendo una de las reglas principales del género de terror, que es mostrarte al monstruo, porque muchas veces es mejor dejárselo a la imaginación del espectador para que lo construya a partir de sus propios miedos, pero sentí que era importante pues describírselos gráficamente o lo más cercano a como yo la vi. A pesar de que la he tratado de dibujar muchas veces, creo que nunca he logrado realmente captar la verdadera esencia, y esto es quizá porque pues finalmente algo en 2D está muy lejos de expresar una sensación como esta. Y ya para terminar con esta historia, que es la primera de muchas más que les contaré, mi conclusión es que quizá lo más perturbador y grotesco de ver o escuchar o percibir un fantasma o algo paranormal no es en sí la imagen, lo que ves, sino la sensación, y por otra parte pensar en la relación directa que esto tiene con la muerte, de lo que podría uno convertirse al morir. Eso se me hace totalmente inquietante. Si eso es la muerte, pues qué miedo. Convertirse en una serie de malinterpretaciones de lo que alguna vez fuimos, en sonidos, en pensamientos, en recuerdos rebotando en un lugar vacío en medio de la nada, como lo que yo vi, se me hace muy perturbador y realmente asusta. Así que bueno, con esto doy por terminada esta experiencia paranormal. Es la primera de muchas que les estaré contando. Como les digo, a partir de este día constantemente experimento, veo, escucho muchas cosas. Así que habrá muchas más historias de estas. Espero la hayan disfrutado, se les haya hecho interesante, y si no creen en esto, ahora crean un poco más, porque créanlo, todo lo que acabo de decir es totalmente real. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like y compartan. Y si tienen alguna historia que me quisieran contar, déjenmela en los comentarios. Con todo gusto las voy a leer y se las voy a replicar. Muchas gracias por el video. Saludos y hasta la próxima.